¿Tú llamas a esto un regalo?, me gritó Gabriela mientras arrojaba la caja directamente a mi rostro con una fuerza que jamás imaginé que tendría contra su propia madre. El cartón golpeó mi mejilla izquierda y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por toda la sala, mientras Miguel sonreía con satisfacción desde el sofá y los demás invitados se quedaron petrificados por la brutalidad de lo que acababan de presenciar. «Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos das esta porquería?», continuó gritando, señalando la caja caída como si fuera basura. Mi nieta Estela se tapó la boca con las manos, horrorizada por la reacción de su madre. Lo que Gabriela no sabía era que dentro de esa simple caja estaba la llave del apartamento de $200,000 que había comprado para ella en secreto, trabajando turnos extra durante 2 años para juntar el dinero. Pero después de esa humillación pública, después de ver el desprecio en sus ojos, decidí que había perdido para siempre el derecho a conocer lo que realmente le estaba regalando. 3 meses antes, todo parecía normal en mi rutina de los domingos. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que había hecho yo misma hace 20 años. La porcelana fina heredada de mi madre brillaba bajo la luz suave que se filtraba por las cortinas de encaje blanco. El aroma del pollo guisado, con verduras, llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las rosas del jardín que entraba por la ventana entreabierta. Gabriela llegó puntual como siempre, acompañada de Miguel y mi querida Estela, que corrió a abrazarme con esa espontaneidad que solo conservan los adolescentes sinceros. «Abuela, huele delicioso», me susurró al oído mientras me apretaba fuerte. Miguel se limitó a un saludo frío, como de costumbre, pero noté algo diferente en su mirada ese día, algo calculador que me puso nerviosa sin saber por qué. Durante el almuerzo, Gabriela no dejaba de observar cada rincón de mi casa, con ojos nuevos, como si estuviera viendo todo por primera vez. Se levantó varias veces de la mesa con excusas triviales: buscar más sal, revisar si había dejado cerrada la llave del agua, comprobar que las ventanas estuvieran bien aseguradas. Pero yo la seguía con la mirada y notaba cómo se detenía frente a los muebles antiguos, cómo tocaba discretamente los marcos de plata de las fotografías familiares, cómo abría cajones que supuestamente estaba cerrando. «Esta casa es muy grande para ti sola, mamá», comentó mientras regresaba a su silla, sirviendo vino en su copa hasta el borde. «Una mujer de tu edad necesita tranquilidad, no tantas responsabilidades». Miguel asintió con entusiasmo exagerado, añadiendo: «Rosa, deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, más seguro, donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento ni la limpieza». La conversación continuó por ese camino durante toda la tarde. Hablaban de residencias para adultos mayores, de apartamentos cómodos y modernos, de la libertad que tendría al no tener que ocuparme de una casa tan grande. Pero había algo en sus voces, una urgencia disfrazada de preocupación, que me alertó. Estela permanecía callada, removiendo la comida en su plato sin probar bocado, lanzándome miradas de complicidad cuando sus padres no se daban cuenta. Era como si ella también sintiera que algo no estaba bien en esa conversación aparentemente inocente. El sol se filtraba por las ventanas creando sombras largas en el comedor, y yo comenzaba a sentir que esas sombras representaban algo más que el simple paso del tiempo. Cuando se fueron esa tarde, me quedé recogiendo los platos con una sensación extraña en el pecho. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras las lavaba, el agua tibia corriendo entre mis manos arrugadas por tantos años de trabajo y sacrificio. 45 años cosiendo en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, incluso los sábados, ahorrando cada centavo para darle a Gabriela todo lo que yo nunca tuve. La crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 8 años, prometiéndome que jamás le faltaría nada,
que tendría la educación universitaria que yo soñé, pero nunca pude permitirme. Trabajé turnos dobles, vendí las pocas joyas que tenía. Renuncié a pequeños lujos para pagar sus estudios en la universidad privada que tanto deseaba. Esa noche, sentada en mi mecedora de siempre con una taza de té de manzanilla humeante entre las manos, comencé a recordar otros detalles que había pasado por alto. Las preguntas insistentes sobre mis documentos importantes, las sugerencias de que le diera una copia de las llaves de la casa por si algo pasaba, los comentarios sobre lo conveniente que sería tener acceso a mi cuenta bancaria para emergencias. Todo comenzaba a tomar forma, como un rompecabezas siniestro que se armaba lentamente ante mis ojos. La luz de la lámpara creaba círculos dorados en las paredes llenas de fotografías familiares, recuerdos de tiempos más felices cuando el amor era genuino y no tenía segundas intenciones. Las semanas siguientes a esa extraña comida dominical, las visitas de Gabriela se volvieron más frecuentes y estratégicas. Ya no llegaba los domingos tradicionales, sino entre semana, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Pasaba por aquí después del trabajo y quise saludarte. Estaba comprando en el mercado cerca y se me ocurrió venir, pero yo comenzaba a notar patrones inquietantes en su comportamiento. Siempre traía a Miguel, quien se dedicaba a caminar por toda la casa, mientras ella me distraía con conversaciones sobre mi salud, mis medicamentos, mi rutina diaria. El muy astuto fingía interés por los libros de mi biblioteca, pero yo lo veía fotografiando discretamente los títulos, seguramente evaluando su valor. Sus ojos recorrían cada objeto como un tasador profesional. Una tarde de martes, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Miguel hablando por teléfono en voz baja desde el patio trasero. Las palabras llegaban fragmentadas por el viento. La casa está en perfecto estado. Los muebles antiguos valen una fortuna. Ella no tiene idea del valor real de lo que posee. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras fingía no estar escuchando, removiendo el azúcar en mi taza con manos temblorosas. Cuando regresó a la sala, me sonrió con esa falsa calidez que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hija. «Rosa, tienes una casa hermosa, realmente hermosa», comentó tocando la superficie del piano que había comprado con mi primer sueldo completo, hace 40 años. Gabriela apareció desde el baño con expresión preocupada, sosteniendo uno de mis frascos de medicamentos para la presión arterial. «Mamá, estas pastillas están vencidas desde hace 3 meses», dijo mostrándome el frasco como evidencia de mi supuesta negligencia. «Esto es peligroso. Podrías tener una crisis y nadie se daría cuenta hasta días después». Miguel asintió, gravemente, añadiendo: «Vivir sola a tu edad es una irresponsabilidad, Rosa. ¿Qué pasaría si te caes en la ducha? Si tienes un problema cardíaco durante la noche». Sus palabras sonaban llenas de preocupación genuina, pero había algo en sus tonos, una urgencia calculada que me erizaba la piel. Era como escuchar a actores ensayando un guión demasiado bien preparado. Estela llegó esa tarde directamente del colegio, cargando su mochila pesada y con uniforme arrugado por el día escolar. Me saludó con su abrazo habitual, pero noté que observaba a sus padres con expresión confundida. Durante la merienda, mientras yo servía té y galletas caseras, ella rompió el silencio incómodo. «Papá, ¿por qué estás tomando fotos de las cosas de la abuela?» La pregunta cayó como una bomba en medio de la conversación trivial sobre el clima. Miguel se puso rojo inmediatamente, balbuceando excusas sobre documentar recuerdos familiares y preservar la historia. Gabriela lo respaldó rápidamente. «Tu papá solo quiere tener fotografías de la casa de la abuela para el futuro, cuando ella ya no esté con nosotros». Pero Estela no parecía convencida,
mirándome con esos ojos inteligentes que habían heredado de mi lado de la familia. Esa noche, después de que se marcharon, decidí revisar cuidadosamente todos los lugares donde Miguel había estado curioseando. Abrí cada cajón, revisé cada estante, examiné los documentos importantes que guardaba en mi escritorio. Todo parecía estar en su lugar, pero tenía la sensación persistente de que algo había sido movido, tocado, examinado. El escritorio de roble macizo donde guardaba mis papeles importantes tenía los cajones ligeramente desalineados, como si alguien los hubiera abierto y cerrado con prisa. Los documentos de la casa, mi testamento, las escrituras del terreno, todo estaba ahí, pero con un orden diferente al que yo recordaba. Era sutil, tan sutil que cualquier otra persona lo habría pasado por alto, pero yo conocía cada centímetro de mi hogar. La paranoia comenzó a crecer dentro de mí como una planta venenosa. Cada ruido nocturno me despertaba sobresaltada. Cada llamada telefónica me ponía nerviosa. Cada visita inesperada me llenaba de ansiedad. Comencé a cambiar de lugar mis documentos importantes, escondiéndolos en sitios diferentes cada pocos días. El testamento lo guardé dentro de un libro de cocina. Las escrituras de la casa las metí en una caja de zapatos, en el armario del dormitorio. Los certificados bancarios los escondí debajo del colchón. Me sentía como una espía en mi propia casa, protegiendo secretos que ni siquiera estaba segura de que alguien quisiera robar. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín delantero, mi vecina Lorena se acercó por encima de la cerca que separaba nuestras propiedades. «Rosa, ayer vi a tu yerno midiendo el frente de tu casa», me comentó en voz baja, mirando hacia ambos lados como si compartiera información clasificada. Tenía una cinta métrica y un cuaderno. Tomaba notas de todo. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la regadera, el agua cayendo descontroladamente sobre las petunias rosadas que había plantado en primavera. «¿Estás segura, Lorena?», le pregunté tratando de mantener la voz estable. «Completamente segura», respondió. También había otro hombre con él, un tipo mayor con traje que parecía profesional, tal vez un arquitecto o un valuador. Esa revelación fue como recibir una bofetada de realidad. Miguel no solo estaba evaluando el interior de mi casa, había traído a un profesional para evaluar toda la propiedad, el jardín que había cultivado durante décadas, la casa que había pintado y reparado con mis propias manos, el hogar donde había criado a Gabriela y donde planeaba vivir hasta mis últimos días. Todo estaba siendo catalogado y evaluado como mercancía. La traición no era una posibilidad remota, era una certeza que se desarrollaba ante mis ojos, mientras yo fingía no ver las señales obvias. La confirmación llegó de la manera más cruel posible. Estela apareció en mi puerta un miércoles por la tarde, con los ojos rojos de haber llorado y temblando como una hoja en el viento. «Abuela, tengo que contarte algo muy grave», susurró, mientras cerraba la puerta detrás de ella con cuidado, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Se sentó en el borde del sofá, retorciendo sus manos juveniles mientras buscaba las palabras adecuadas. «Escuché a mis papás anoche, cuando pensaban que estaba dormida. Están planeando internarte en un asilo para quedarse con tu casa». Las palabras salieron de sus labios como cuchillos afilados, cortando el aire espeso de la sala de estar, donde tantas tardes habíamos compartido historias y galletas caseras. «Papá ya habló con un abogado», continuó Estela con voz quebrada. «Dice que pueden declararte incapaz mentalmente porque vives sola y a veces olvidas cosas pequeñas, como dónde pusiste las llaves o si cerraste bien la puerta». Cada palabra que pronunciaba mi nieta era como recibir una puñalada en el corazón. Miguel había estado documentando meticulosamente cada pequeño despiste mío, cada ocasión en que tardé unos segundos extra en recordar un nombre, cada vez que repetí una anécdota durante la misma conversación.
Lo que yo consideraba lapsos normales de una mujer de 67 años, él los había convertido en evidencia de demencia senil para presentar ante un juez. Y mamá ya escogió el lugar donde quiere que vivas, agregó Estela secándose las lágrimas con la manga de su suéter escolar. Es un lugar horrible, abuela, con cuartos diminutos que huelen a desinfectante y donde los viejitos están todo el día sentados viendo televisión sin hablar con nadie. Había visitado el lugar con sus padres bajo el pretexto de explorar opciones para el futuro, pero la realidad era que ya habían separado una habitación y pagado el depósito inicial. Escuché a mamá por teléfono diciendo que una vez que estés internada, podrán vender la casa rápidamente porque los compradores prefieren propiedades sin ocupantes problemáticos. La habitación comenzó a girar a mi alrededor mientras procesaba la magnitud de la traición. Mi propia hija, la niña a quien había amamantado, consolado durante pesadillas, llevado al hospital cuando tuvo neumonía a los 5 años, había planeado robarme no solo mi hogar, sino mi libertad y mi dignidad. Miguel, el hombre que había fingido respetarme durante 15 años de matrimonio con Gabriela, había estado documentando cuidadosamente cada uno de mis movimientos para construir un caso legal que me declararía incompetente. Era una conspiración perfectamente orquestada, diseñada para despojarme de todo lo que había construido durante décadas de trabajo y sacrificio. «Pero hay más, abuela», susurró Estela mirando hacia la ventana como si temiera que sus padres pudieran aparecer en cualquier momento. «Papá ya tiene un comprador interesado en la casa. Es un desarrollador que quiere demoler esta propiedad y las 2 casas vecinas para construir un edificio de apartamentos». La ironía era devastadora. No solo querían robarme mi hogar, sino destruirlo completamente para construir algo que generara más dinero. Cada rincón donde había criado a mi hija, cada pared que había visto sus primeros pasos, cada ventana por donde había esperado su regreso del colegio, todo sería reducido a escombros para satisfacer la codicia de extraños. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa en pijama, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que contaba la historia de mi vida. El piano donde Gabriela había aprendido a tocar villancicos navideños, el comedor donde habíamos celebrado sus cumpleaños, la mecedora donde la había consolado cuando su padre nos abandonó. Todo tenía un valor sentimental incalculable que para ellos se reducía a números en una tasación inmobiliaria. Me detuve frente al espejo del pasillo y vi el reflejo de una mujer mayor, cansada, pero con los ojos brillando de una determinación que no sentía desde hacía años. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor traje sastre, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y caminé hasta el banco donde había tenido mi cuenta durante los últimos 30 años. «Señora Rosa, qué gusto verla», me saludó Lorena, la gerente que conocía toda mi historia financiera. «Necesito hacer una transacción muy importante», le dije con voz firme, colocando todos mis documentos sobre el escritorio. «Quiero comprar un apartamento y necesito que todo se haga en el más completo secreto». Durante las siguientes 2 horas, Lorena me ayudó a revisar las opciones disponibles en el mercado inmobiliario. Encontramos un hermoso apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, con vista al parque y cerca de todos los servicios que podría necesitar. El precio era exactamente $200,000, la cantidad exacta que había ahorrado durante los últimos 5 años trabajando turnos extra y vendiendo algunas joyas familiares que ya no usaba. «Es perfecto para alguien que quiera empezar una nueva vida», comentó Lorena mientras preparaba los documentos de compra. Lo que ella no sabía era que yo estaba planeando la venganza más silenciosa y efectiva de mi vida. Firmé todos los papeles esa misma tarde, sintiendo una satisfacción profunda
mientras mi pluma se deslizaba sobre cada línea. El apartamento sería registrado a nombre de Gabriela, como un regalo sorpresa que pensaba darle para su cumpleaños el mes siguiente. Había planeado entregarle la llave dentro de una caja sencilla, esperando ver su rostro iluminarse de alegría cuando descubriera que su madre, la mujer que creía poder manipular y engañar, le había comprado una propiedad completa. Pero después de conocer sus verdaderas intenciones, ese regalo se había convertido en la herramienta perfecta para una lección que jamás olvidaría. El plan se desarrolló de manera perfecta durante las siguientes semanas. Cada vez que Gabriela y Miguel venían a visitarme, yo fingía estar más confundida y vulnerable de lo que realmente estaba. «Ay, hija, ¿dónde puse mis lentes?», preguntaba mientras los tenía colgando del cuello. «¿O ya almorzamos hoy?», cuando claramente habíamos terminado de comer hacía 10 minutos. Miguel tomaba notas discretas en su teléfono cada vez que yo representaba mi papel de anciana despistada, creyendo que estaba documentando evidencia genuina de deterioro mental. Lo que no sabía era que cada una de esas actuaciones era calculada y deliberada, diseñada para alimentar su falsa confianza mientras yo preparaba mi contraataque silencioso. Gabriela intensificó sus visitas, apareciendo ahora casi todos los días con diferentes excusas. «Mamá, vine a organizar tus medicamentos», decía mientras revisaba meticulosamente mi botiquín, contando pastillas y verificando fechas de vencimiento. «Tienes que ser más cuidadosa con estas cosas. Podrías confundirte y tomar una sobredosis». Yo asentía sumisamente, fingiendo gratitud por su preocupación, mientras observaba cómo fotografiaba discretamente cada frasco de medicina. Todo formaba parte de su dossier para demostrar mi supuesta incapacidad mental ante las autoridades competentes. Miguel había traído un grabador diminuto durante una de sus visitas, escondiéndolo detrás de los libros de la biblioteca mientras yo preparaba té en la cocina. Pensaba que yo no me había dado cuenta, pero lo vi claramente reflejado en el cristal de la vitrina donde guardaba la porcelana fina. Durante toda la tarde me hizo preguntas aparentemente inocentes, diseñadas para hacerme quedar como una persona confundida y desorientada. «Rosa, ¿recuerdas qué día es hoy? ¿Puedes decirme cuántos años tienes exactamente? ¿Sabes dónde guardas tus documentos importantes?». Yo respondía con pequeñas dudas intencionadas, pausas calculadas, respuestas ligeramente inexactas que él grababa con satisfacción creciente. Pero mi actuación más brillante llegó cuando fingí no reconocer a Estela durante una de sus visitas. «¿Quién es esta jovencita tan linda?», pregunté con expresión genuinamente confundida, mirando a mi nieta como si la viera por primera vez. El dolor que se reflejó en los ojos de Estela fue real, pero ella entendió inmediatamente que era parte de mi plan cuando le guiñé discretamente el ojo mientras sus padres no miraban. «Es Estela, mamá, tu nieta», dijo Gabriela con voz quebrada, pero yo pude ver el brillo de triunfo en sus ojos. Para ella, este episodio era la prueba definitiva de que yo había perdido la capacidad mental necesaria para vivir independientemente. Esa misma noche, escuché a Gabriela hablando por teléfono con alguien desde el patio trasero. «Sí, doctor Martínez, creo que ya tenemos suficiente evidencia», decía en voz baja, creyendo que yo estaba dormida en mi habitación. «Confunde los nombres, no reconoce a familiares cercanos, olvida si ha comido o tomado sus medicamentos. Tenemos grabaciones de conversaciones donde queda claro su deterioro cognitivo». El doctor Martínez, descubrí, era un psiquiatra que habían contratado para evaluar mi estado mental sin que yo lo supiera. Habían planeado una visita casual para la semana siguiente, donde él me haría preguntas aparentemente informales que determinarían si era competente para manejar mis propios asuntos. Mientras tanto, yo había estado muy ocupada preparando mi propia estrategia. Contacté discretamente a un abogado diferente, el licenciado Jorge.
un hombre mayor con reputación impecable que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. «Señora Rosa, lo que me cuenta es muy grave», me dijo después de escuchar toda la historia. «Pero tenemos opciones legales para protegerla». Durante las siguientes horas, revisamos cuidadosamente todos mis documentos, actualizamos mi testamento y establecimos medidas de protección que impedirían cualquier intento de declararme incompetente sin un proceso judicial completo y transparente. El licenciado Jorge también me ayudó a instalar discretamente cámaras de seguridad en las áreas principales de mi casa. Eran dispositivos pequeños, casi invisibles, que grababan tanto video como audio de todo lo que ocurría en la sala, el comedor y la cocina. «Si realmente están planeando lo que usted sospecha, necesitamos evidencia de sus verdaderas intenciones», explicó mientras ajustaba el último dispositivo detrás del reloj de la repisa. «Estas grabaciones serán fundamentales para demostrar que usted está perfectamente cuerda y que ellos son quienes están actuando de manera fraudulenta». La trampa perfecta se completó cuando logré que Miguel confesara sus planes sin darse cuenta. Durante una cena familiar, fingí un episodio de confusión particularmente dramático, preguntando repetidamente dónde estaba y por qué había tantos extraños en mi casa. Miguel, creyendo que yo estaba completamente desorientada, le susurró a Gabriela: «Ya está. Mañana mismo llamamos al doctor Martínez para que haga la evaluación oficial. Con este episodio grabado, ningún juez dudará de que necesita cuidado institucional inmediato». Lo que no sabía era que mis nuevas cámaras estaban capturando cada palabra, cada gesto, cada momento de su celebración prematura. Pero la revelación más impactante llegó cuando logré escuchar una conversación telefónica entre Gabriela y el desarrollador inmobiliario. «La casa estará disponible para demolición en máximo 2 meses», le aseguraba a su interlocutor. «Una vez que internemos a la vieja, podremos proceder con la venta inmediatamente. Ella no tendrá capacidad legal para objetar nada». El precio acordado era de $800,000, una suma que dividirían entre Gabriela, Miguel y los costos del asilo donde planeaban encerrarme. Mi hogar, mi refugio, mi santuario de décadas, se había convertido en una transacción comercial que discutían con la frialdad de comerciantes evaluando mercancía. Esa noche, mientras ellos celebraban silenciosamente lo que creían era su victoria inminente, yo me senté en mi mecedora favorita con una taza de té de manzanilla y sonreí por primera vez en semanas. Tenía en mis manos todas las grabaciones necesarias, todos los documentos legales actualizados y, por supuesto, la llave del apartamento de $200,000 que había comprado para Gabriela. El regalo que habría sido la culminación de mi amor maternal se había convertido en el instrumento perfecto para una lección que jamás olvidarían. El cumpleaños de Gabriela llegó como una tormenta silenciosa que yo había estado esperando durante semanas. Había planeado meticulosamente cada detalle de esa tarde, sabiendo que sería el momento perfecto para ejecutar mi plan. Invité a toda la familia extendida, mis hermanas Estela y Lorena, mis primos, los vecinos más cercanos, incluso algunos compañeros de trabajo de Gabriela, que ella había mencionado en conversaciones anteriores. Quería testigos, muchos testigos, para lo que estaba a punto de suceder. «Es una celebración especial», les dije a todos. «Quiero darle a mi hija un regalo que jamás olvidará». Y no mentía en absoluto. La mesa del comedor nunca había lucido tan elegante. Usé el mantel de encaje que había bordado para mi propia boda, la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, las copas de cristal que guardaba para las ocasiones más importantes. Las flores del jardín decoraban cada rincón de la casa, llenando el ambiente con el aroma dulce de las rosas que había cultivado durante años. Todo estaba perfecto, como si fuera realmente una celebración del amor filial
y no el escenario cuidadosamente preparado para una revelación devastadora. Gabriela llegó radiante, vestida con un traje nuevo que seguramente había comprado con el dinero que pensaba obtener de la venta de mi casa. Miguel la acompañaba con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, saludando a cada invitado como si fuera el anfitrión de la celebración. Rosa ha preparado algo muy especial para Gabriela, comentaba a quien quisiera escuchar. Es increíble cómo una madre siempre piensa en sus hijos, sin importar la edad que tenga. Sus palabras estaban cargadas de una ironía que solo yo podía apreciar completamente. Estela llegó directamente del colegio, aún vestida con su uniforme, y me abrazó con la complicidad silenciosa que habíamos desarrollado durante las últimas semanas. Ella sabía que algo importante estaba por suceder, aunque no conocía todos los detalles de mi plan. Durante la cena, mantuve la fachada de la madre orgullosa y amorosa. Conté anécdotas de la infancia de Gabriela. Recordé sus logros académicos. Mencioné lo feliz que me sentía de verla convertida en una mujer exitosa y realizada. Los invitados sonreían y asentían, comentando lo hermosa que era nuestra relación madre-hija, lo afortunada que era Gabriela de tener una madre tan dedicada. Miguel grababa discretamente con su teléfono, seguramente documentando lo que él consideraba evidencia adicional de mi deterioro mental por recordar eventos del pasado con demasiado detalle y emoción. Cuando llegó el momento de los regalos, el ambiente se llenó de expectativa. Los demás invitados habían traído presentes hermosos, joyas, perfumes, libros, flores. Pero todos esperaban ansiosamente ver qué había preparado yo, la madre que supuestamente había perdido la capacidad de tomar decisiones importantes. «Mi regalo es especial», anuncié mientras me dirigía hacia la mesa auxiliar donde había colocado la pequeña caja de cartón café, envuelta simplemente con un lazo dorado. Es algo que he estado planeando durante mucho tiempo. Algo que representa todo mi amor por ti, hija mía. Gabriela tomó la caja con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pude ver la decepción inmediata en su expresión, cuando sintió lo liviana que era, cuando notó lo simple del envoltorio, cuando se dio cuenta de que no tenía el peso ni la apariencia de algo valioso. «Gracias, mamá», murmuró sin entusiasmo, sosteniendo la caja como si fuera una obligación social más que un regalo deseado. Miguel se acercó para observar, con esa curiosidad calculadora que había desarrollado hacia todo lo que yo hacía. Los demás invitados se inclinaron hacia adelante, esperando ver qué contenía esa misteriosa cajita que había generado tanta expectativa. «Ábrela, hija», le dije con voz suave. «Creo que te va a sorprender mucho lo que encontrarás adentro». Gabriela deshizo el lazo dorado con movimientos lentos, claramente tratando de ocultar su decepción ante la audiencia. Abrió la tapa de cartón y miró hacia adentro con expresión confundida. Lo único que vio fue una pequeña llave dorada reposando sobre un lecho de algodón blanco. «¿Una llave?», preguntó levantándola con 2 dedos, como si fuera algo insignificante. «Mamá, ¿qué se supone que abra esta llave?». Su tono comenzaba a mostrar irritación mal disimulada. «Es la llave de tu nuevo apartamento», respondí con calma, disfrutando del momento de confusión que se reflejó en todos los rostros presentes. «Compré un hermoso apartamento de $200,000 en el centro de la ciudad, completamente amueblado, con vista al parque. Es tuyo, hija mía». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Gabriela miraba la llave sin comprender. Miguel había palidecido visiblemente, y los demás invitados comenzaban a murmurar entre ellos sobre la generosidad extraordinaria del regalo. Pero entonces, en lugar de la alegría y gratitud que cualquier persona normal habría mostrado, vi algo diferente cruzar por el rostro de Gabriela. Era molestia, casi enojo, como si mi regalo fuera un inconveniente en lugar de una bendición.
«Mamá», dijo con voz tensa, «yo no pedí un apartamento. No necesito un apartamento. ¿Por qué gastaste tanto dinero sin consultarme?» Su reacción era exactamente lo que yo había temido y esperado al mismo tiempo. Para ella, mi generosidad no era amor, sino un obstáculo para sus planes de apoderarse de mi casa. Además, continuó con creciente irritación, ¿cómo sabemos que esto es real? ¿Tienes los documentos? ¿Está todo legal? Miguel asintió respaldando sus dudas, sugiriendo que tal vez yo había sido víctima de una estafa inmobiliaria debido a mi estado mental deteriorado. La situación se estaba desarrollando exactamente como yo había previsto. En lugar de agradecer un regalo extraordinario, estaban cuestionando mi capacidad mental para haberlo hecho, preparando el terreno para sus argumentos de incompetencia legal. La tensión en la habitación se volvía palpable mientras Gabriela seguía cuestionando la autenticidad de mi regalo. «Esto no tiene sentido, mamá», decía sosteniendo la llave como si fuera evidencia de un crimen. «Una persona de tu edad no puede tomar decisiones financieras tan importantes sin supervisión». Miguel asintió vigorosamente, añadiendo, «Rosa, probablemente te estafaron. Los ancianos son víctimas fáciles de fraudes inmobiliarios». Sus palabras estaban cargadas de una condescendencia que me revolvía el estómago, pero mantuve mi compostura, esperando el momento perfecto para revelar toda la verdad. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Mis hermanas Estela y Lorena se veían confundidas por la reacción hostil de Gabriela hacia un regalo tan generoso. «Hija», intervino mi hermana Estela con voz suave, «tu madre acaba de darte un apartamento valorado en $200,000. ¿No crees que al menos podrías agradecerle antes de dudar de su capacidad?» Pero Gabriela se había envalentonado, sintiendo que tenía el apoyo de Miguel y la justificación perfecta para cuestionar públicamente mi estado mental. «Tía, no entiendes», respondió Gabriela con tono exasperado. «Mamá ha estado muy confundida últimamente. Olvida cosas importantes, se desoriente, a veces no reconoce a las personas. No está en condiciones de manejar sumas tan grandes de dinero». Miguel sacó discretamente su teléfono, seguramente para grabar la conversación como evidencia adicional de mi supuesta incompetencia. «Hemos estado preocupados por su seguridad financiera durante meses», agregó con falsa preocupación. «Este tipo de decisiones impulsivas confirman nuestros temores. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de actuar. Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes y regresé con una carpeta gruesa llena de papeles oficiales. «Aquí tienes toda la documentación, hija», dije colocando los documentos sobre la mesa con un sonido satisfactorio. «Escrituras del apartamento, certificados de propiedad, recibos de pago, todo completamente legal y verificado por mi abogado». La expresión de confianza en el rostro de Miguel comenzó a desvanecerse mientras hojeaba los documentos oficiales. «Como puedes ver», continué con voz firme, «mi estado mental está perfectamente bien. Fui al banco personalmente. Revisé múltiples opciones inmobiliarias. Negocié el precio. Firmé todos los contratos después de leer cada cláusula cuidadosamente. Los papeles confirmaban cada palabra que decía. Fechas recientes, firmas claras, transacciones completamente legales realizadas en mi pleno juicio. El apartamento está registrado a tu nombre, Gabriela. Es completamente tuyo, sin restricciones ni condiciones». Pero en lugar de alegría, vi pánico creciente en sus ojos. El verdadero problema, me di cuenta observando sus reacciones, era que un apartamento a nombre de Gabriela complicaba enormemente sus planes de declararme incompetente y apoderarse de mi casa. Si yo había sido lo suficientemente competente para comprar una propiedad de $200,000, hacía apenas 3 semanas,
¿Cómo podrían argumentar ante un juez que era mentalmente incapaz de manejar mis propios asuntos? Mi regalo había destruido accidentalmente la narrativa que habían construido tan cuidadosamente durante meses. «Pero mamá», insistió Gabriela con voz cada vez más aguda, «yo no quiero este apartamento. No lo necesito. ¿Por qué no me consultaste antes de comprarlo?» Su reacción era tan irracional que hasta los invitados más comprensivos comenzaron a intercambiar miradas de desaprobación. «Podrías venderlo y recuperar tu dinero», sugirió mi prima Lorena con lógica simple. «O rentar la propiedad y generar ingresos mensuales. Es una inversión excelente». Pero Gabriela negó vigorosamente con la cabeza, como si la idea de poseer bienes raíces fuera una maldición en lugar de una bendición. Fue en ese momento preciso cuando Gabriela perdió completamente el control. «¿Tú llamas a esto un regalo?», gritó levantándose bruscamente de su silla, tomando la caja de cartón donde había estado la llave. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos das esta porquería?». Sus palabras resonaron por toda la casa como un rugido de animal. Herido, los invitados se quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Una mujer de 35 años, gritándole a su madre de 67 por haberle regalado un apartamento de $200,000. «No sirves ni para dar regalos decentes», continuó gritando mientras levantaba la caja por encima de su cabeza. «Siempre has sido una vieja ridícula que no entiende lo que la gente realmente necesita». El veneno en su voz era tan puro, tan concentrado, que varios invitados se llevaron las manos a la boca con horror. Mi hermana Estela se levantó instintivamente, como si quisiera protegerme de la agresión verbal de mi propia hija. Pero yo permanecí sentada, tranquila, esperando el momento culminante que sabía que estaba por llegar. Y entonces sucedió. Gabriela arrojó la caja directamente a mi rostro con una fuerza que nunca había mostrado antes. El cartón golpeó mi mejilla izquierda y rebotó hacia el suelo, donde se deslizó hasta detenerse bajo la mesa del comedor. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Una hija había agredido físicamente a su madre anciana delante de 20 testigos por el crimen de haberle regalado una propiedad valorada en $200,000. Toqué suavemente mi mejilla donde había impactado la caja, sintiendo el ardor de la piel enrojecida, pero no sentía dolor físico. Sentía una claridad cristalina, una liberación completa de cualquier culpa o duda que pudiera haber tenido sobre mis próximas decisiones. Gabriela había mostrado su verdadera naturaleza delante de todos. Había revelado exactamente quién era realmente cuando no conseguía lo que quería. Ya no tendría que explicarle a nadie por qué había tomado las decisiones que estaba a punto de tomar. El silencio que siguió al golpe fue tan profundo que parecía haber absorbido todo el oxígeno de la habitación. Los invitados permanecían inmóviles, como figuras de cera contemplando una escena que sus mentes se negaban a procesar completamente. Mi hermana Estela fue la primera en reaccionar, levantándose bruscamente de su silla con el rostro transformado por la indignación. «Gabriela, ¿qué acabas de hacer?», preguntó con voz temblorosa, señalando hacia donde yo permanecía sentada, con la mano sobre mi mejilla enrojecida. «¿Le pegaste a tu propia madre por darte un regalo de $200,000? Gabriela se quedó parada en medio de la sala, respirando agitadamente, como si acabara de despertar de una pesadilla y se diera cuenta de lo que había hecho. Sus ojos recorrieron los rostros horrorizados de todos los presentes, buscando alguna señal de comprensión o apoyo que claramente no ibas a encontrar. Miguel intentó tomar su brazo para calmarla, pero ella se apartó bruscamente, como si el contacto físico fuera una traición adicional. «Ella no entiende», murmuró con voz quebrada. «Ninguno de ustedes entiende lo difícil que ha sido lidiar con sus problemas mentales».
¿Problemas mentales?, intervino mi prima Lorena con incredulidad absoluta. Rosa acaba de comprarte un apartamento completo, con toda la documentación legal en orden, y tú le gritas y le pegas porque no te gusta el regalo. Su voz se elevaba con cada palabra, reflejando la indignación colectiva que se había apoderado de todos los testigos. Creo que la única persona con problemas mentales aquí eres tú, Gabriela. Los murmullos de aprobación recorrieron la habitación como una ola, confirmando que el consenso público estaba completamente en mi contra. Estela, mi nieta, se había levantado lentamente de su silla y caminaba hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas jóvenes. «Abuela, ¿estás bien?», susurró mientras se arrodillaba junto a mi mecedora, tomando mi mano libre con delicadeza infinita. Su gesto de protección hacia mí contrastaba dramáticamente con la agresión de su propia madre, creando una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. «Siento mucho lo que hizo mamá», continuó con voz entrecortada. «Tú no te merecías esto». Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de revelar toda la verdad. Me puse de pie lentamente, con la dignidad intacta a pesar del ataque que había sufrido, y caminé hacia el centro de la sala donde todos pudieran verme y escucharme claramente. «Quiero que todos ustedes sepan algo muy importante», comencé con voz firme y clara. «Durante los últimos meses, Gabriela y Miguel han estado planeando declararme mentalmente incompetente para quitarme mi casa e internarme en un asilo contra mi voluntad». Las palabras cayeron como bombas en medio del silencio expectante. «¡Eso es mentira!», gritó Miguel inmediatamente, pero su negación sonaba desesperada y poco convincente. «Rosa está confundida. Está inventando cosas que no son ciertas». Gabriela asintió vigorosamente, tratando de recuperar el control de la narrativa que se les estaba escapando de las manos. «Mamá, tú sabes que solo nos preocupamos por tu bienestar», dijo con voz temblorosa. «Nunca haríamos algo así». Pero sus protestas sonaban huecas después de la demostración de violencia que todos habían presenciado minutos antes. «Tengo pruebas», continué, dirigiéndome hacia el mueble donde guardaba mis documentos más importantes. Saqué una carpeta diferente. Está llena de fotografías impresas, transcripciones de conversaciones y documentos que había recopilado durante semanas de investigación silenciosa. «Aquí están las fotos que Miguel tomó de mis muebles y documentos sin mi permiso», dije mostrando las imágenes a los invitados. «Aquí está la transcripción de la conversación, donde discuten el precio de venta de mi casa con un desarrollador inmobiliario». Cada documento que mostraba era como un clavo en el ataúd de su credibilidad. Los invitados se acercaron para examinar las evidencias, sus expresiones cambiando de confusión a horror mientras procesaban la magnitud de la traición que estaban presenciando. «Esto es increíble», murmuró mi hermana Estela mientras revisaba las fotografías. «Miguel, estas son fotos del interior de la casa de Rosa, tomadas sin su conocimiento». Las imágenes mostraban claramente objetos de valor, documentos importantes y espacios privados fotografiados con el propósito obvio de catalogar propiedades para una venta futura. «Y aquí», continué, sacando un pequeño dispositivo de grabación que el licenciado Jorge me había proporcionado. «Tengo las conversaciones donde planean mi internamiento forzoso y la demolición de mi casa para construir un edificio de apartamentos». Presioné el botón de reproducción y la voz de Gabriela llenó la habitación. «La casa estará disponible para demolición en máximo 2 meses. Una vez que internemos a la vieja, podremos proceder con la venta inmediatamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela y Miguel se habían quedado pálidos como fantasmas, mirando el dispositivo de grabación como si fuera una serpiente venenosa. «Esa grabación está fuera de contexto»,
balbuceó Miguel desesperadamente. No estábamos hablando de Rosa. Estábamos discutiendo una película que vimos en televisión. Pero su explicación era tan ridícula que hasta él mismo parecía no creerla. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora para cualquier intento de mantener su inocencia. Ahora entenderán por qué la reacción de Gabriela al apartamento fue tan violenta, expliqué a la audiencia cautivada. No era gratitud lo que esperaba de mí. Era mi casa, mi dinero, mi libertad. El apartamento que le compré demuestra que estoy perfectamente cuerda y capaz de tomar decisiones financieras importantes, lo cual destruye completamente sus planes de declararme incompetente. La lógica era implacable, y todos los presentes podían ver claramente cómo encajaban todas las piezas del rompecabezas. Estela, mi nieta, se había puesto de pie y miraba a sus padres con una expresión de disgusto que nunca antes había visto en su rostro joven. ¿Es cierto todo esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Realmente planeaban quitar la casa a la abuela y meterla en un asilo? Gabriela intentó acercarse a su hija, pero Estela retrocedió instintivamente, como si su propia madre se hubiera convertido en una extraña peligrosa. «No me toquen», susurró. «No puedo creer que sean capaces de algo así». La transformación en el ambiente de la habitación fue inmediata y dramática. Los invitados que minutos antes habían llegado para celebrar un cumpleaños familiar ahora se alejaban instintivamente de Gabriela y Miguel, como si la traición fuera contagiosa. Mi hermana Estela se acercó a mí con expresión protectora, colocando su brazo alrededor de mis hombros, mientras miraba a mi hija con una mezcla de decepción y asco que jamás pensé que vería dirigida hacia ella. «Rosa, no puedo creer que tu propia hija fuera capaz de planear algo así», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Después de todo lo que sacrificaste por ella». Gabriela intentó desesperadamente recuperar el control de la situación, su voz volviéndose cada vez más aguda y desesperada. «Están malinterpretando todo», gritaba mientras gesticulaba frenéticamente con las manos. «Nosotros solo queríamos lo mejor para mamá. Queríamos protegerla de estafadores y personas que se aprovechan de los ancianos». Pero sus palabras sonaban huecas y falsas después de toda la evidencia que había presentado. Miguel permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer completamente de la escena. Los vecinos que habían sido invitados comenzaron a intercambiar comentarios en voz baja, sus susurros llenando la habitación, como el zumbido de abejas enfurecidas. «Siempre pensé que Gabriela era una hija ejemplar», comentaba la señora García de la casa de al lado. «Pero esto es imperdonable». Otros asentían con gravedad, algunos tomando fotografías discretas de los documentos que yo había mostrado, como si quisieran tener evidencia de lo que habían presenciado para contárselo a otros más tarde. Estela, mi nieta, se había convertido en el centro emocional de la confrontación. Su rostro joven reflejaba una madurez súbita, como si hubiera envejecido años en minutos al descubrir la verdadera naturaleza de sus padres. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero firme, «¿cómo pudiste pensar en hacerle esto a la abuela?» Se dirigió hacia mí y tomó mi mano con delicadeza infinita. «Abuela, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Si hubiera sabido sus planes, te habría advertido antes». Sus lágrimas caían libremente mientras hablaba, cada gota reflejando la pureza de su corazón joven. «Lo sé, mi amor», le respondí con voz suave, acariciando su cabello oscuro como había hecho desde que era una niña pequeña. «Tú fuiste la única que me advirtió sobre lo que estaban planeando. Eres la única persona en esta familia que conserva algo de decencia y honor». Mis palabras fueron como dagas para Gabriela, quien se llevó las manos al pecho como si hubiera recibido un golpe físico.
Ver que su propia hija se ponía de mi lado era claramente más doloroso para ella que toda la evidencia que había presentado. Miguel intentó un último movimiento desesperado para salvarse. «Rosa, usted está confundida», dijo con voz falsamente paternal. «Todas esas grabaciones fueron malinterpretadas. Nosotros jamás haríamos daño a la familia». Pero antes de que pudiera continuar, mi hermana Lorena se interpuso entre él y yo con una ferocidad que nunca había visto en ella. «¡Cállate!», le ordenó con voz cortante. «Hemos escuchado suficientes mentiras por una vida entera. Sal de esta casa inmediatamente antes de que llamemos a la policía». La mención de la policía pareció despertar a Gabriela de su estupor. «¡No pueden llamar a la policía!», gritó con pánico genuino en la voz. «Nosotros somos la familia. Tenemos derechos». Pero su afirmación sonaba ridícula después de todo lo que había revelado. «Los únicos derechos que tienes», intervino mi prima Estela con voz helada, «son los que Rosa decida darte. Y después de lo que has hecho, después de planear robarle su casa y su libertad, creo que has perdido incluso esos». Fue entonces cuando tomé la decisión que había estado posponiendo durante semanas. Caminé hacia el teléfono de la casa, un aparato antiguo que había conservado por nostalgia, y marqué el número que había memorizado días atrás. «Licenciado Jorge», dije cuando respondió. «Sí, soy Rosa. Creo que es momento de ejecutar los cambios que discutimos en mi testamento». El silencio en la habitación se volvió absoluto mientras todos procesaban las implicaciones de mi llamada. «Telefónica. Quiero que Gabriela y Miguel sean completamente removidos de mi testamento». Continué hablando al teléfono mientras miraba directamente a mi hija. «Todos mis bienes, propiedades y ahorros serán transferidos a mi nieta Estela cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, todo será manejado por un fideicomiso que ustedes administrarán». Cada palabra que pronunciaba era como un martillo, golpeando el último clavo en el ataúd de las ambiciones de Gabriela. La reacción fue inmediata y devastadora. Gabriela se desplomó en el sofá como si hubiera recibido un golpe físico, llevándose las manos al rostro mientras sollozaba incontrolablemente. «No puedes hacer esto», repetía entre lágrimas. «Soy tu hija, soy tu única hija». Pero sus súplicas llegaban demasiado tarde. Había tenido décadas para demostrar que merecía mi confianza y mi herencia, y en lugar de eso, había elegido la traición y la codicia. Miguel intentó acercarse al teléfono como si quisiera interrumpir mi conversación con el abogado, pero mi hermana Estela y varios invitados formaron una barrera protectora alrededor de mí. «No te atrevas a tocarla», le advirtió uno de mis primos con voz amenazante. «Ya has hecho suficiente daño por un día». La protección colectiva que estaba recibiendo de familiares y vecinos era abrumadora, demostrando que mi versión de los eventos había sido completamente creída y aceptada por todos los presentes. Además, agregué al teléfono, asegurándome de que todos pudieran escuchar, «quiero que se implementen medidas legales inmediatas para prevenir cualquier intento futuro de declararme incompetente sin el consentimiento de al menos 3 psiquiatras independientes y un proceso judicial completo». Era mi seguro final contra cualquier venganza que pudieran intentar después de perder el acceso a mi herencia. Cuando colgué el teléfono, me volví hacia Gabriela con una calma que sorprendía incluso a mí misma. «El apartamento que compré para ti sigue siendo tuyo», le dije con voz firme. «Es mi último regalo como madre, pero a partir de este momento no tienes ningún derecho sobre mis otros bienes, mi casa o mi futuro». Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba las palabras que sellaban definitivamente su destino. Los días que siguieron a esa confrontación devastadora pasaron como una película en cámara lenta,
cada momento cargado de una quietud que no había sentido en décadas. Gabriela y Miguel intentaron contactarme innumerables veces durante la primera semana. Llamadas telefónicas que dejé sonar hasta que se cortaran solas. Mensajes de texto que borré sin leer. Cartas entregadas por correo que deposité directamente en la basura, sin abrir el sobre. El silencio se había convertido en mi arma más poderosa, más efectiva que cualquier grito o reclamo que pudiera haber hecho. Estela venía a visitarme todas las tardes después del colegio, cargando su mochila pesada y esa sonrisa tímida que había heredado de mi lado de la familia. «Abuela», me decía mientras preparábamos té en la cocina, «mis papás lloran mucho por las noches. Mamá dice que eres cruel por no hablar con ella». Yo asentía mientras servía las galletas caseras que habíamos horneado juntas, sintiendo una extraña paz interior. El silencio a veces es la única respuesta digna que podemos dar. Mi amor, le explicaba. Hay traiciones que no merecen palabras. 3 semanas después del cumpleaños, recibí una visita inesperada. Gabriela llegó sola, sin Miguel, vestida con ropa arrugada y el cabello despeinado que revelaba noches de insomnio. Se quedó parada en mi puerta durante varios minutos antes de tocar, como si reuniera valor para enfrentar lo que había venido a decir. Cuando abrí, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y por un momento fugaz, vi en ella a la niña de 8 años que solía consolarse en mis brazos cuando su padre nos abandonó. Pero ese momento de vulnerabilidad se desvaneció rápidamente cuando recordé todo lo que había planeado hacerme. «Mamá», susurró con voz quebrada, «necesitamos hablar». Yo permanecí en el umbral sin invitarla a pasar, sosteniéndome del marco de la puerta como si fuera un escudo protector. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Gabriela», respondí con voz neutra, sin emoción. «Dijiste todo lo que tenías que decir cuando me arrojaste esa caja a la cara delante de 20 testigos». Sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero ya no tenían el poder de conmoverme como antes. Estaba confundida. Continuó sollozando. «Miguel me había convencido de que era lo mejor para ti, de que realmente necesitabas cuidado especializado. Intentó tocar mi brazo, pero yo me aparté instintivamente. Por favor, mamá, perdóname. Devuélveme mi lugar en tu testamento. Yo te cuidaré como debe ser». Sus súplicas sonaban desesperadas, calculadas, como si hubiera ensayado ese discurso durante días enteros. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que su arrepentimiento no era por haberme traicionado, sino por haber perdido el acceso a mi herencia. «El apartamento sigue siendo tuyo», le recordé con firmeza. $200,000 que gasté en ti cuando creía que me amabas de verdad. Es más de lo que muchas madres dan a sus hijos en toda una vida. Ella negó con la cabeza violentamente, como si el apartamento fuera una maldición en lugar de una bendición. «No quiero el apartamento», gritó con desesperación. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Quiero ser tu hija otra vez». Pero había cruzado una línea que no tenía regreso. Había roto algo dentro de mí que ninguna disculpa podría reparar jamás. Los meses siguientes fueron de una tranquilidad hermosa que no había experimentado desde mi juventud. Sin las visitas manipuladoras de Gabriela y Miguel, mi casa volvió a ser el santuario que siempre había sido. Estela se mudó oficialmente conmigo después de cumplir 18 años, trayendo juventud y alegría genuina a los espacios que habían estado manchados por la traición. Estudiaba en la universidad por las mañanas y trabajaba medio tiempo en una librería por las tardes, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo en el jardín mientras el sol se ponía una tarde de octubre, mientras regaba las rosas que habían florecido espectacularmente después de tanto cuidado. Estela me trajo una carta certificada que había llegado por correo. «Es del abogado de mamá», me explicó con expresión preocupada. Abrí el sobre con calma,
leyendo las palabras, que habían sido escritas con la desesperación de quien ha perdido todo. Gabriela había vendido el apartamento que le regalé y usó el dinero para contratar abogados que intentaran revertir los cambios en mi testamento. Pero el licenciado Jorge había hecho su trabajo perfectamente. Mis decisiones eran legalmente irreversibles. ¿Qué dice la carta, abuela?, preguntó Estela sentándose en la mecedora junto a la mía. Dice que tu madre finalmente entendió que las acciones tienen consecuencias, respondí doblando cuidadosamente el papel. Gastó los $200,000 de su apartamento en abogados que no pudieron ayudarla, y ahora no tiene ni la herencia ni el regalo que le di con tanto amor. Era una justicia poética que ni siquiera yo había planeado. El invierno llegó suave y silencioso, cubriendo mi jardín con una manta blanca que hacía que todo pareciera nuevo y puro. Estela y yo desarrollamos rutinas hermosas: té de manzanilla por las tardes, lecturas compartidas junto a la chimenea, conversaciones profundas sobre la vida y el amor verdadero. Ella me contaba sobre sus estudios de literatura, sus sueños de ser escritora, sus planes para el futuro. Y yo le contaba historias de mi juventud, lecciones aprendidas a través de décadas de trabajo y sacrificio, la sabiduría que solo se obtiene sobreviviendo traiciones y saliendo más fuerte del otro lado. Una noche de enero, mientras preparaba mi té nocturno de siempre, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, con voz temblorosa y desesperada. «Rosa», dijo, «Gabriela está en el hospital». Tuvo una crisis nerviosa después de perder todo el dinero del apartamento. Sus palabras llegaron a mis oídos como ecos distantes, sin el poder de moverme, como habrían hecho en el pasado. «Lo siento por ella», respondí con sinceridad, «pero esas son las consecuencias de sus propias decisiones». Colgué el teléfono y continué preparando mi té, sintiendo una paz profunda que venía de saber que había hecho lo correcto. Me senté en mi mecedora favorita, mirando por la ventana hacia el jardín cubierto de nieve, donde las rosas dormían esperando la primavera para florecer nuevamente. Estela estudiaba en su habitación, su luz encendida proyectando sombras cálidas en el pasillo. La casa estaba llena de amor real, no del amor manipulador que había tolerado durante tantos años. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las palabras que resumían toda mi experiencia. Aprendí que el amor verdadero no exige nada a cambio, pero tampoco tolera la traición infinitamente. Gabriela recibió todo mi amor durante 40 años y eligió convertirlo en codicia. Estela recibe ese mismo amor ahora y lo honra con gratitud genuina. El círculo se cierra y mi corazón finalmente descansa en paz. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida adulta. Estela se graduó con honores, se casó con un joven profesor que la amaba profundamente y me dio 3 bisnietos que llenaron mi casa de risas otra vez. Gabriela intentó reconectarse varias veces, pero yo había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto costó construir. Viví hasta los 85 años, rodeada de amor verdadero, sabiendo que había tomado las decisiones correctas cuando más importaba. Y cuando cerré los ojos por última vez, fue con la sonrisa de quien vivió con dignidad hasta el final.